pasarán. Nosotros nos vamos a ir de este mundo en algún momento y su palabra va a permanecer aquí y su palabra y sus promesas permanecerán firmes y para siempre. Entonces es mejor, es mucho mejor, es lo único que tenemos que hacer. Habla de la palabra. Podemos hablar de mil cosas, podemos hablar de la América, de que si el Cruz Azul, podemos hablar de que si el COVID, podemos hablar de que si el presidente, podemos hablar de que si los partidos, que si las elecciones, pero sabes, nada trasciende si no es la palabra de Dios. Habla de la palabra de Dios, predícale a la gente la palabra de Dios, porque tú no sabes lo que vendrá después y tú no sabes cómo Dios va a usar esas palabras. Siempre ten la palabra de Dios en tu mente, en tu corazón y háblalo a los que más quieres. Amén. Números capítulo 9. Busca por favor Números capítulo 9. Números capítulo 9. Y vamos a leer el versículo 1 al versículo 5. Números capítulo 9, versículo 1 al versículo 5. Dice así. Dice, habló Jehová a Moisés en el desierto de Sinaí, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto, en el mes primero, diciendo, los hijos de Israel celebrarán la Pascua a su tiempo. El 14º día de este mes, entre las 2 tardes, la celebraréis a su tiempo. Conforme a todos sus ritos y conforme a todas sus leyes, la celebraréis. Y habló Moisés a los hijos de Israel para que celebrasen la Pascua. Celebraron la Pascua en el mes primero, a los 14 días del mes, entre las 2 tardes, en el desierto de Sinaí, conforme a todas las cosas que mandó Jehová a Moisés. Así hicieron los hijos de Israel. Vamos a orar para comenzar. Padre Santo, te damos muchas gracias, Dios. Eres bueno. Tu misericordia es para siempre, Señor. Hoy lo hemos cantado, Señor. Lo vivimos, Padre. Lo experimentamos una y otra vez, Señor. Tu gracia, tu misericordia son aquellas, Señor, que nos mantienen en pie, Padre. Tu gracia, Señor, es aquella, Dios, de la cual hoy pretendemos hablar, Señor. Tu palabra santa, bendita, Dios, es aquella de la cual, Señor, hoy buscamos impregnarnos, Padre. Señor, queremos escuchar tu voz, queremos escuchar tu dirección, Señor. Queremos escuchar, Señor, esa luz, Señor, que solamente podemos encontrar en ti, Señor, a nuestras vidas, Padre. El día de hoy, Señor, ponemos nuestro corazón delante de ti, delante de tu presencia, delante de tus pies, Señor, delante de tu trono celestial, Señor. Habla nuestras vidas, Señor. Que retumbe, Señor, en lo más profundo de nuestro corazón, hasta nuestros tuétanos, Padre. Que retumbe tu palabra el día de hoy, Señor, en la vida de cada uno de nosotros, de mis hermanos y de tu iglesia. Gracias te doy, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Muy bien, hemos estado platicando acerca de los levitas. ¿Recuerdas cómo los levitas, capítulo 8, fueron consagrados? Cómo los levitas fueron llevados delante de Dios. Cómo los levitas, su vida era para llevar la ofrenda delante de Dios, para trabajar en el tabernáculo, para llevar su vida, para gastar su vida allí en el tabernáculo, porque los levitas representaban a los primogénitos. Ya vimos eso anteriormente, ¿recuerdas? Los levitas representaban a los primogénitos en el pueblo de Israel. Entonces, esa representación de los levitas, representando a los primogénitos de todo el pueblo de Israel, ya lo vimos en alguna ocasión. Dios dijo, para mí son todos los primogénitos, míos son todos los primogénitos. Entonces, cuando hablamos de que los levitas estaban sirviendo allí en el tabernáculo, y ahora brincamos al capítulo 9, podemos decir, ok, a ver, ¿qué relación hay entre los levitas y la consagración y lo que estábamos viendo anteriormente con el capítulo 9? Con el capítulo 9, perdón. Bueno, tiene todo que ver. La palabra de Dios no se equivoca. Y entonces vamos a recordar un poquito, vamos a recordar el contexto. ¿En dónde está el pueblo de Israel físicamente en este momento? ¿En dónde está? Está a los pies del monte Sinaí. ¿Te acuerdas? El pueblo de Dios, el pueblo de Israel está en este momento a los pies del monte Sinaí. Había recibido ya los mandamientos, había recibido ya cómo construir el tabernáculo, había recibido ya las instrucciones que tenían que escuchar, habían hecho ya un censo con más de 600,000 hombres para la batalla, para la guerra, y entonces estaban a unos días, así prácticamente a unos días de salir de allí, del monte Sinaí, a la tierra prometida. Dios los había estado preparando una y otra vez, día a día, mes a mes. Habían estado allí un año. Y entonces Dios los había estado preparando para ir a tomar la tierra prometida, la tierra de Canaán.
Entonces, en medio del desierto, ahí donde están, en medio del desierto y de la mano de Dios, el pueblo de Israel estaba recibiendo lecciones importantes que cambiarían para siempre. Su forma de buscar a Dios, de amar a Dios, de seguir a Dios y de obedecer a Dios. Cambiarían para siempre. Antes de esto, ellos no tenían a veces ni siquiera nociones de quién era Dios. Habían escuchado por boca de aquellos, de los patriarcas, por ejemplo. Habían escuchado por bocas de ellos que era lo que Dios había prometido a su pueblo. Los iba a llevar a una tierra prometida, a una tierra donde fluye leche y miel. Eso era lo que ellos estaban recordando. Y entonces muchos de ellos empezaron a partir del Éxodo, a partir de que salieron de Egipto, empezaron a conocer a ese Dios grandioso del cual hablaban los patriarcas, a ese Dios grandioso que el día de hoy tú y yo tenemos enfrente, que el día de hoy tú y yo tenemos viviendo en nuestro corazón, a ese Dios grandioso, el que no miente, el que no es hijo de hombre para que se arrepienta. Pero allí en medio del desierto, hemos dicho ya anteriormente que los desiertos no son malos, ¿recuerdas? Los desiertos no son malos porque Dios envió a su pueblo al desierto. Dios le dijo, yo los voy a mandar allá, yo los voy a hacer entrar en el desierto para probar su corazón, para saber si han de guardar o no mis mandamientos. El desierto no es malo. El asunto es qué es lo que nosotros hacemos con ese desierto. Tú y yo podemos reclamarle a Dios porque estamos viviendo en escasez en medio de ese desierto. Tú y yo podemos reclamarle a Dios y podemos decirle, es que si yo no estuviera aquí, yo estuviera en otro lugar de una manera mejor. Es que si yo no estuviera en este desierto, a lo mejor las cosas cambiarían. Es que si yo no estuviera... Y entonces tú decides si quejarte delante de Dios y decirle, Señor, ¿por qué? O decirle más bien, Señor, ayúdame en medio de este desierto. Y es prácticamente el tema del libro de Números. Cómo es que Dios ayuda al pueblo de Israel y lo toma de la mano aún en medio del desierto. Entonces, cambiaría para siempre su forma de buscar a Dios. ¿Recuerdas? Estaban en Egipto. Ellos veían a los ídolos, veían a hombres con cabeza de cocodrilo, veían a hombres con cabeza de chacal, y entonces veían ese tipo de deidades. Y entonces cuando llegaron aquí, cuando llegaron a la presencia de Dios en el monte Sinaí, entonces iban a ser enseñados a buscar a Dios, a amar a Dios, a seguir a Dios, pero también a obedecer a Dios. Todo esto cambiaría para siempre. Ahora, una pregunta. Tal vez tú y yo estamos en un desierto. Tal vez tú y yo estamos batallando con algo. Y entonces la pregunta sería, ¿de qué manera está obrando Dios en mi vida en este momento? Pregúntate, ¿de qué manera está obrando Dios en mi vida en este momento? ¿Qué es lo que está tratando de cambiar en mí? A lo mejor hay algo en ti que dices, es que yo creo que Dios me está llevando a esto, Dios me está llevando a aquello. ¿Qué es lo que Dios está tratando de cambiar en ti? ¿De qué forma has respondido tú a ese llamado? ¿De qué forma has respondido en medio del desierto al llamado que Dios tiene para ti? ¿De qué formas lo has hecho? ¿Te has quejado una y otra vez? ¿Has blasfemado inclusive en contra de Dios? ¿Has pensado que Dios ni siquiera existe? Porque Dios ya se olvidó de ti. ¿En qué situación estás? ¿Cómo te sientes? ¿Qué es lo que ha pasado en tu vida en medio de este desierto? Y aún en medio de situaciones tan adversas, dice Romanos 8:28 que todas las cosas nos ayudan a bien a aquellos que amamos a Dios y andamos conforme a su palabra y a sus mandamientos. Todas las cosas nos ayudan a bien. En algún momento alguien pudo haber preguntado, me pudo haber preguntado, oye, ¿es que una muerte de un familiar nos ayuda a bien? O sea, ¿Dios quiere que muramos? No, sino que Dios quiere usar aún lo malo para bendecir nuestra vida. Y Dios cambia todo eso. Aún en medio de un desierto, aún en medio de una situación tan difícil, Dios cambia todo lo que tú y yo podemos decir. Es que esto, es que aquello, es que Señor ayúdame, es que ya no aguanto. Todas las cosas nos ayudan a bien. El relato del cual estamos hablando, de la consagración de los levitas, enfatiza su significado como sustitutos de los primogénitos entre todo el pueblo de Israel, en virtud de la preservación de sus vidas durante la primera Pascua celebrada en Egipto. ¿Recuerdas la primera Pascua celebrada en Egipto? Ahorita vamos a ir para allá y vamos a leerlo. Pero recuerdas que el pueblo de Israel estaba cautivo en Egipto.
Y entonces Dios había dicho, voy a libertar a mi pueblo de Israel, lo voy a sacar de Egipto, lo voy a quitar de esa servidumbre, de ser esclavos, porque yo he visto el clamor de ellos, yo he escuchado lo que ellos dicen, y entonces dice, los voy a sacar. Y entonces va con el faraón y el faraón no los deja salir, y entonces viene toda la historia de las plagas, viene la historia de que el agua se convierte en sangre, viene la historia de que entonces viene las langostas y las moscas y las ranas y la oscuridad y todo eso. Y estamos en ese momento, en esa historia, situados en Egipto. Y entonces en ese momento Dios dice, ¿sabes qué? Le dice a Moisés, dile a todo el pueblo de Israel que el día de mañana voy a pasar a la medianoche y me voy a llevar la vida de todos los primogénitos. Entonces, tienes que prevenirles que la muerte está cerca, la muerte de todos los primogénitos. Y entonces dice, ustedes, los del pueblo de Israel, van a hacer algo especial, van a celebrar la Pascua, y les dice cómo celebrarla. Ahorita vamos a ver eso. Y entonces celebran la Pascua, y algo importante de la Pascua es que extraen la sangre del cordero de un año. ¿Y qué es lo que hacen con esa sangre? ¿Te acuerdas? Pintaron, la pusieron en los dinteles de sus puertas, en los marcos de sus puertas. Y entonces pasó Dios y se llevó la muerte de los primogénitos, de todos en Egipto. Eso es de lo que estamos hablando. Esa fue la primera Pascua. Y ahora, un año después de la salida de Egipto, el pueblo está libre. Antes estaban en una esclavitud, pero ahora está libre. Y ahora está listo para celebrar la Pascua en el año segundo, es decir, la segunda Pascua. Y Dios buscaba impregnar en cada corazón del pueblo de Israel el significado y el sentido de la celebración de la Pascua, al recordar que en tan importante fecha la gracia de Dios les había hecho libres. La gracia de Dios les había hecho libres. Y tal vez en algún momento has escuchado de que es que nosotros no vivimos en la ley. Nosotros vivimos en la gracia. La ley es el Antiguo Testamento, la gracia es el Nuevo Testamento. Nosotros vivimos en la gracia, vivimos en el Nuevo Testamento, porque nosotros creemos en Cristo, porque todo aquello es historia, todo eso fue para el pueblo de Israel. Pero ahora el Nuevo Testamento nos habla acerca de la iglesia. Déjame decirte algo. ¿Sabes qué? Toda la palabra habla de gracia. Y aún dentro de la ley podemos encontrar gracia. La ley, es más, la ley fue dada por gracia, precisamente, por misericordia, por gracia por el pueblo de Israel. Entonces no podemos así como separar, es que esto es ley y esto es gracia. Toda la palabra es gracia. Y entonces hablamos de eso, hablamos de la gracia y hablamos de la misericordia que pasó en esa noche, en ese día, en Egipto, con el pueblo de Israel, pero también con los egipcios. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó ese día? ¿Qué fue lo que pasó ese día a la medianoche? Bueno, hablando del capítulo 9, ahorita vamos a ir para allá. Hablando del capítulo 9, estos eran los últimos días debajo del monte Sinaí. Y ante la cercanía de entrar en la tierra de Canaán, era bueno saber cuántos hombres de guerra había. Sí, era bueno. Iban a reclamar la tierra de Canaán. Y era necesario un ejército. Sí, es bueno saber cuántos hombres hay. Era necesario tener un lugar para consultar a Dios y hacerle el centro de la vida del pueblo de Israel, es decir, el tabernáculo. Y entonces Dios le dice, el tabernáculo va a ser así, va a ser de esta manera, va a ser de estos materiales, y lo vas a construir de esta manera, y lo vas a poner justo en medio de todo el campamento del pueblo de Israel. Era necesario el tabernáculo, porque entonces la gente podía ir a consultar a Dios. Y entonces, siendo el tabernáculo el centro de todo el campamento, significaba que Dios era el centro de la vida de la nación de Israel. ¿Era necesario saber cuántos hombres tenían? Sí, iban a la guerra. ¿Es necesario el tabernáculo para ir a encontrarse con Dios? Sí, era necesario. Pero en medio del lugar en el cual estaba, que era el desierto, era de vital importancia recordar y celebrar el favor que Dios les otorgó y la libertad y la gracia con que los compró. Era necesario recordar esto. Y por eso dice, y repetirás este rito, la Pascua, año con año.
lo seguirás haciendo perpetuamente. Hay un significado muy especial en la Pascua. Hay un significado muy especial en el capítulo 9 del cual estamos hablando, y es de dónde me sacó Dios. La gracia que se manifestó en mi vida, la misericordia que Dios tuvo para conmigo también. Acabamos de cantar una canción, porque bueno es Dios, porque para siempre es su misericordia. Acabamos de cantar, acabamos de leer un salmo, el Salmo 100 dice, porque para siempre es la misericordia de Dios. Porque Dios es bueno, porque Jehová de los ejércitos está con nosotros, porque Él nos compró con su sangre, hablando de Jesucristo. Y ahora nos lleva a ti y a mí como iglesia a entender la perfecta obra de Cristo por nosotros en la cruz. ¿Cuál fue esa perfecta obra? Salvación, redención, justificación. El pago directo por nuestros pecados y por nuestros errores y nuestras vergüenzas. Y esto es solamente el principio. Podemos predicar de esto, de salvación, de redención, de justificación, de que Él pagó nuestros pecados. Pero solamente es el principio de la grandeza y de la majestad sublime del propósito y de la obra de Dios por nosotros, siendo Jesús. Y lo vamos a ver algún día. Cuando Jesús muere en la cruz y dice, consumado es, ni siquiera nos hemos percatado, no nos damos cuenta de lo grandioso de la obra de Jesús, hasta que estemos allá enfrente de Él. Hasta que estemos allá y podamos verlo con nuestros propios ojos. Mientras tanto, tenemos que hablar de esto. Tenemos que hablar de que Cristo vive. Tenemos que hablar de que Cristo murió por ti y por mí, y que se llevó todas tus vergüenzas, y que se llevó todos tus pecados y todos tus errores, y de que Jesús es Rey. Tenemos que seguir hablando de esto. Vamos a leer otra vez Números 9 del 1 al 5. Fíjate, hablando otra vez de la Pascua. Habló Jehová a Moisés en el desierto de Sinaí, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto, en el mes primero, diciendo: los hijos de Israel celebrarán la Pascua a su tiempo. El 14º día de este mes, entre las 2 tardes, la celebraréis a su tiempo, conforme a todos sus ritos y conforme a todas sus leyes la celebraréis. Y habló Moisés a los hijos de Israel para que celebrasen la Pascua. Celebraron la Pascua en el mes primero, a los 14 días del mes, entre las 2 tardes, en el desierto de Sinaí, conforme a todas las cosas que mandó Jehová a Moisés. Así hicieron los hijos de Israel. Conforme Dios dijo que lo hicieran, celebraron la Pascua a su tiempo, conforme Dios se los mandó. Ahora, vamos a explicar un poquito más acerca de la Pascua. A lo mejor ya se nos olvidó un poquito qué significaba la Pascua. O a lo mejor para ti Pascua solamente significa vacaciones, ¿no? Después de Semana Santa viene Semana de Pascua y es lo único que yo he escuchado en mi vida. ¿Sabes algo? Es algo mucho más grandioso que solamente una fecha en el calendario. La Pascua es por lo que tú y yo estamos vivos el día de hoy. Busca por favor Éxodo. Vamos a ver un poquito acerca de la historia de la Pascua. Éxodo capítulo 11, por favor. Éxodo capítulo 11. Éxodo capítulo 11. Éxodo capítulo 11. ¿Lo tienes? Éxodo capítulo 11. Versículo 1. Perdón, versículo 4. Éxodo capítulo 11, versículo 4. Dice así: dijo pues Moisés le habló al faraón: Jehová ha dicho así: a la medianoche yo saldré por en medio de Egipto, y morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino, y todo primogénito de las bestias. Y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca hubo ni jamás habrá. Pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, dice: ni un perro moverá su lengua, para que sepáis que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Eso fue lo que Dios le dijo a Moisés. Después de las 9 plagas y aún en la oscuridad, va Moisés y va con el faraón y le dice: Faraón, ¿ya es suficiente lo que Dios ha hecho contigo? ¿O quieres más, faraón? Deja ir a mi pueblo para que adoremos y tengamos un encuentro con el Padre, con Jehová de los ejércitos en el desierto. Déjanos ir. Dios va a cumplir sus promesas. Y Faraón endureció su corazón y dijo: no los voy a dejar ir. No se irán.
Y en una ocasión les dijo, vete tú, pero aquí déjame a tus mujeres y a tus hijos. Y dijo, no, o nos vamos todos o no nos vamos ninguno. Y dijo, váyanse ustedes y vete a tus familias, pero tus ovejas y todas tus posesiones se quedan aquí. Y dijo, no, o nos vamos todos o no nos vamos ninguno. Pero tienes que saber, Faraón, que el juicio de Dios está sobre tu vida y está sobre la vida de cada uno de los egipcios. Y le dice esto, a la medianoche me dijo Dios que vendrá y se llevará la vida de cada primogénito, desde el que está en el molino hasta el que está en el campo, el primogénito de toda bestia. Y entonces Dios vendrá y habrá clamor cual nunca ha habido aquí en Egipto, ni lo habrá nunca. Habrá un dolor tan grande, Faraón, como nunca antes lo va a haber. Faraón, no seas duro, deja salir a mi pueblo. Dios quiere hacer una diferencia. Y sabes algo también, Dios me dijo, Faraón, que ni una lengua de ningún perro se va a mover, porque Dios no va a tocar al pueblo de Israel. Faraón, deja salir a mi pueblo. ¿Y qué fue lo que le dijo el faraón? Estás loco, Moisés. Yo no obedezco a tu Dios. Yo no obedezco al que tú dices. Estás loco, Moisés. Y entonces dijo, lárgate de aquí. No te quiero ver jamás. Porque si te vuelvo a ver, entonces vas a morir. Ya, de una vez y para siempre. Y Moisés se dio la media vuelta y le dijo, Faraón, el que va a morir va a ser tú. Y se fue. En medio de las plagas, Dios haría la diferencia entre su pueblo y el pueblo de Egipto, de la misma manera que lo hace hoy entre su iglesia y también el mundo. Mira, déjame decirte algo. Pascua. La palabra Pascua, tú sabes en qué idioma se escribió el Antiguo Testamento, ¿cierto? En hebreo, ¿ok? Una pequeñita parte nada más en arameo. Pero casi todo se escribió en hebreo. Y entonces la palabra hebrea para Pascua es la palabra Pesaj. Así se escribe, así se dice, Pesaj. Y la palabra Pesaj significa pasar por alto, significa saltar o significa exención, dejar exento pues. Es decir, tú no. Entonces pasar por alto significa Pascua, Pesaj. Ahora, vamos a entender esto de la Pascua poco a poquito. Y dice, la Pascua se celebró esa noche para que entonces la muerte no llegara al pueblo de Israel. Y la muerte pasó de largo. Y entonces eso mismo hace contigo y conmigo Dios en nuestras vidas. ¿Cómo estaba el pueblo de Israel? Estaba siendo usado como esclavos allí en Egipto. ¿Cómo era su situación? Estaban prácticamente muertos en vida. ¿Cómo está la situación de la gente sin Cristo el día de hoy? Muertos en vida. Amarrados de los pies y de las manos con cadenas tan grandes que ni siquiera podemos caminar o ni siquiera podemos abrazar. Amarrados con cadenas tan grandes en nuestras bocas y en nuestra mente que no podemos pensar que algo está mal, que no podemos ni siquiera decir algo bueno en nuestras vidas. ¿Cómo está la gente sin Cristo? Bueno, está mal. Pero también quiero hablarte cómo está la gente con Cristo. La gente como tú y como yo. Sabemos que la gente de allá afuera está mal. Sabemos que la gente que no conoce de Cristo está mal. Pero ¿qué hay de nosotros? Y si te dijera que también hay algo por el estilo en nuestras vidas, ¿me la creerías? ¿Sabes? La paga del pecado es muerte. Lo hemos dicho 1000 veces. Y esa muerte de alguna manera ha venido a permear, a estar dentro de los hogares de aquellos que confiamos en Dios. ¿Por qué? ¿Por qué ha estado aquí? Porque tal vez no le hemos prestado la importancia que debiéramos de prestarle a lo que Dios dice, a su palabra, a su intención, al significado, a lo que Él hizo por nosotros. Dios haría la diferencia entre el pueblo de Israel y el pueblo de Egipto. Dice ese versículo, el versículo 7, haré diferencia entre Israel y Egipto, ni una lengua de ningún perro se moverá, porque entonces sabrán que yo hago diferencia. Dios quiere, Dios busca esa diferencia en ti y en mí. Dios nos libró del pecado, de la muerte y de la esclavitud, y ahora tú y yo somos su iglesia, tú y yo somos sus hijos, tú y yo somos su pueblo, sí.
Pero también Dios quiere que haya una diferencia en nuestras vidas. Dios nos ha llamado a ser diferentes. Dios nos ha llamado a que esa diferencia se ejerza día a día, paso a paso en nuestras vidas. ¿Por qué te digo esto? Bueno, busca Isaías capítulo 30. Isaías capítulo 30, por favor. Isaías capítulo 30. Vamos a ver algo, ¿ok? Isaías capítulo 30. Santiago, el libro de Santiago nos habla y nos advierte, dice, no podemos tener amistad con el mundo. No podemos convivir con el mundo como antes lo hacíamos. Sí, somos de este mundo, dice San Juan 17. Sí, somos de este mundo, perdón, estamos en este mundo, perdón, pero no somos de este mundo. Sí, caminamos en él, trabajamos en él, vivimos en él, pero no somos de él. Tú y yo somos ya comprados por la sangre de Cristo y tú y yo ya somos del reino de Dios. Isaías capítulo 30, versículo 1. Sin embargo, aún como cristianos y aún como pueblo de Dios, seguimos confiando en lo que el mundo ofrece y a donde el mundo va, esperando lo que el mundo ofrece y esperando ir hacia donde el mundo va también. De repente no nos hemos quitado esa forma de pensar del mundo y hemos dejado que el mundo nos evangelice y que el mundo esté en nosotros y no que nosotros llevemos luz. Fíjate lo que dice Isaías capítulo 30, versículo 1. Dice, ¡ay de los hijos que se apartan de Jehová, para tomar consejo, dice Dios, y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado, que se apartan para descender ¿a dónde dice ahí? A Egipto. ¿Qué es Egipto? El mundo. Se apartan para ir al mundo y no han preguntado de mi boca, dice Dios, para fortalecerse con la fuerza del faraón van para allá y poner su esperanza en la sombra de Egipto. Pero la fuerza de faraón se os cambiará en vergüenza y el amparo en la sombra de Egipto en confusión. Cuando estén sus príncipes en Zoán y sus embajadores lleguen a Anes, todos se avergonzarán del pueblo que no les aprovecha, ni los socorre, ni les trae provecho. Antes les será para vergüenza y aún para oprobio. Una persona que confía en el mundo es una persona que va y busca a Egipto. Dice, buscaron la sabiduría y buscaron el consejo en otra boca que no es la mía. Para tomar consejo, dice Dios, y no de mí. Mira, en tu vida y en la mía necesitamos consejo. Pasan cosas, tenemos problemas. ¿Alguien no tiene problemas en su vida? ¿Alguien puede levantar su mano? Yo no tengo ningún problema. Y te voy a decir algo, tienes un problema. Si tú dices, no tengo problema, tienes un problema ya. Tenemos un problema, tenemos problemas. El problema más grande que tiene el mundo se llama pecado. Sí. Y ya fue resuelto por la sangre de Cristo. Y entonces cuando tú y yo tenemos problemas y vamos caminando, siempre se nos atraviesan cosas. Y entonces el asunto es, ¿a dónde vas a tomar consejo? Ay, es que yo siempre le prendo a la tele y allí hay un indio que se llama el Indio Yandú y ese da re buenos consejos, hermano. Es que el consejo, no hombre, le prendo a la televisión o le prendo al canal, enlace y entonces ahí salen re buenos consejos. Ya te lo he dicho antes, acuérdate, ten cuidado porque en la tele y en el enlace sale el diablo, acuérdate, ten cuidado, man. Y entonces la gente buscamos consejo en donde no debemos de buscarlo. Hace 15 días, porque no prediqué hace 8 días, hace 15 días te dije, lee un versículo al día, con uno que leas. Ya no te pido que te avientes toda la Biblia al año. No te pido eso, mi hermano. Un versículo. Cuando te levantes, lee uno. ¿Sí lo hiciste o no? Sí. Un versículo. Lee uno. Agarra un libro y lee un versículo. Hay 66 libros en tu Biblia. El que tú quieras. Lee un versículo al día. Un versículo en la mañana y grábatelo todo el día. Tráetelo pensando todo el día. Tráetelo pensando. Y dice Jesús, un ejemplo, y dice Jesús, yo soy la sal del mundo, yo soy la luz de este mundo, por ejemplo. Con ese versículo, tráetelo pensando todo el día. Sal del mundo, la luz del mundo.
¿O qué es lo que Dios pone? Y tráetelo pensando todo el día. Un versículo, no te pido más. Un versículo nada más. Si quieres leer más, léelo. Lee todo lo que tú quieras, pero nada más uno. Porque el día que me pidas consejo, el día que me digas, pastor, ¿qué hago? Te voy a decir, ¿qué estás leyendo? ¿Qué versículos estás leyendo? A ver, ¿dónde está lo que Dios te habló? A ver, ¿dónde está lo que Dios te dijo? Porque yo no soy sumo sacerdote. Yo solamente soy igual que tú. El sumo sacerdote, sí, le consultaban. ¿Qué dice Jehová? ¿Qué dice Dios? Yo no soy sumo sacerdote. Tú eres también un sacerdote, apto para ir delante de la presencia de Dios. Un solo versículo. Necesitamos consejo en nuestras vidas. Necesito saber, Señor, es que me acaban de regalar una casa. ¿Qué hago con ella? Necesitamos consejo. Señor, es que mis hijos no tienen para comer. ¿Qué hago, Señor, con esto? Necesitamos consejo. Señor, es que mi vida está siendo pasada por fuego, Dios. Necesito consejo. ¿En dónde vas a buscar el consejo? ¿A dónde vas a ir? Y entonces Dios dice, ay de los que se apartan de mí para tomar consejo y no de mí. Los que van a Egipto. Es que mi hijo se porta muy mal. ¿Y qué hiciste? No, es que lo llevé con el psicólogo. Lo llevé con fulano, sutano de tal. Bueno, ¿y abrieron la Biblia? ¿Te dijeron algún consejo bíblico? ¿Te leyeron la palabra de Dios? No, es que me dijeron que el ser humano y esto y aquello. ¿Sabes qué? El mundo ya está harto. Y la iglesia ya estamos hartos de que aún dentro de las iglesias se predique más el ser humano, se predique más humanismo que palabra de Dios. Dios quiere hacer una diferencia en nuestras vidas. Ahora busca Isaías capítulo 31. Está ahí una hojita después. Isaías capítulo 31, versículo 1. Y dice, ay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos y su esperanza ponen en carros, porque son muchos, y en jinetes, porque son valientes y no miran al Santo de Israel ni buscan a Jehová. Pero él también es sabio y traerá el mal y no retirará sus palabras. Se levantará pues contra la casa de los malignos y contra el auxilio de los que hacen iniquidad. Y los egipcios, dice que son ahí ¿qué? Los egipcios hombres son y no Dios. Y sus caballos carne y no espíritu. De manera que al extender Jehová su mano caerá el ayudador y caerá el ayudado. Y todos ellos desfallecerán a una. Es decir, al mismo tiempo. ¿Qué es Egipto, mi hermano? Carne. ¿Qué son sus caballos y su fortaleza? Carne. Egipto son seres humanos. El faraón es un humano nada más como tú y yo. ¿Por qué vamos a buscar consejo allá? Dios dice, voy a establecer una diferencia entre el pueblo de Egipto y el pueblo de Israel. Ahora en ti y en mí voy a establecer una diferencia entre la iglesia, entre el pueblo de Dios, entre los que se llaman y se dicen ser hijos de Dios y los que no lo son. Pero te voy a decir algo. ¿En dónde está la diferencia? ¿En dónde está la diferencia entre si eres hijo de Dios y no eres hijo de Dios? ¿En dónde está la diferencia en que tú ya has sido librado por la sangre de Cristo y en que tú ya has sido comprado por la sangre de Cristo y has sido libre del pecado y de la muerte? ¿En dónde está la diferencia entre tú y el que no conoce a Dios? ¿En dónde está la diferencia? ¿Dónde está la diferencia si te escucho hablar igual que todos aquellos que no tienen temor de Dios? ¿En dónde está la diferencia si te escucho hablar las mismas groserías y las mismas maldiciones y pensando las mismas estupideces que los que no conocen a Dios? ¿En dónde está la diferencia, mi hermano? ¿En dónde está la diferencia si asistes a los mismos lugares pecaminosos que la gente que no tiene temor de Dios? ¿En dónde está la diferencia? ¿En dónde está la diferencia? Si tú sigues anhelando, queriendo hacer cosas grandiosas en el mundo, no digo que está mal, escucha, y sigues anhelando lo que el mundo te puede ofrecer. ¿Qué es lo que Egipto te puede ofrecer? ¿Sus caballos? ¿Hartos caballos? Es una metáfora. ¿Qué te puedo ofrecer? ¿Riqueza? ¿Qué te puedo ofrecer? ¿Sabiduría? ¿Qué es lo que te puede ofrecer?
¿Eso es lo que quieres? ¿Esa es la pobreza de tu pensamiento? ¿De verdad? ¿Esa es la pobreza de tu esperanza? Sabiendo que Dios tiene un reino celestial, eterno y grandioso para ti y para mí. Sí, trabaja, vive, gana dinero, sí, lleva dinero a tu casa. Te lo dije otra vez. No estoy en contra de eso, no estoy hablando de eso. Estoy hablando que los hijos de Dios, y no estoy hablando de la iglesia fulana, ni sutana, ni perengana. Estoy hablando de ti y de mí. Teniendo los mismos problemas una y otra vez. Hablando de la misma manera una y otra vez. Pensando y anhelando lo mismo como si no hubieras conocido a Dios nunca. Cayendo en el mismo pecado una y otra vez. Entonces, ¿de qué se trata, mi hermano? ¿Eres o no eres? Perdóname que te lo diga así, pero nadie te lo va a decir. El Señor que está allí barbechando no te va a venir a decir, pórtate bien. El Señor que anda barbechando te va a decir, ¿qué pasó? ¿Ya hiciste lo que tuviste que hacer? ¿Ya pediste perdón? ¿Ya arreglaste tus problemas? ¿Ya fuiste y le dijiste a tu esposa que la amas? ¿Ya fuiste y abrazaste a tus hijos? Él no te va a decir. Él anda ya en su onda. Te lo tengo que decir. Discúlpame la forma como te lo digo, tal vez, pero te lo tengo que decir, y te lo tengo que decir de una forma la cual tú entiendas. Te lo puedo decir así, fuerte, o te lo puedo decir con lágrimas si tú quieres, pero ¿lo vas a hacer? Tenemos que marcar la diferencia. Dios hizo la diferencia, y tú y yo tenemos que ser diferencia. Deja de hablar como lo hablan los del mundo. Deja de pensar como hablan los que no tienen temor de Dios. Deja de anhelar a la mujer que no es tu mujer. Deja de esas cosas ya, de una vez por todas, mi hermano. Y empieza a buscar lo que Dios tiene para ti. Cosas grandiosas que no ojo no vio, ni oído escuchó. Búscalo a Él. Confía en Él. No vayas a Egipto a buscar a ver qué te da. No vayas al faraón a buscar a ver qué consejo te da. Ve y abre tu Biblia, mi hermano. Aquí está el verdadero tesoro para tu vida y para la mía. Un versículo cada día. Nada más te pido eso. Un versículo. Busca a Dios. Éxodo capítulo 12. Éxodo capítulo 12. Vamos a platicar un poquito de esa Pascua. Éxodo 12. Versículo 1 dice, habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo, este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas conforme al comer de cada hombre. Así haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de un año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejarás de él hasta la mañana. Y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego, y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. Estatuto perpetuo lo celebraréis. En el capítulo 9 de Números estamos hablando de la segunda vez que lo celebran. Lo van a celebrar perpetuamente. ¿Qué era la Pascua?
Agarraban un cordero de 1 año sin defecto, lo mataban, se lo comían asado. Lo comían rápido, ceñidos los lomos con el bordón en la mano, porque esa noche iban a salir. Y entonces esa Pascua, ese cordero asado con hierbas amargas, pan sin levadura, esa Pascua se celebraba, o se tenía que estar celebrando año con año para recordar lo que Dios hizo en esa noche. Ahora, bríncate a Éxodo 12:21. Y dice, y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo, sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre de que estará en un lebrillo y untad el dintel y los 2 postes con la sangre que estará en el lebrillo y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios y cuando vea la sangre en el dintel y en los 2 postes pasará Jehová a aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará como promesa, como prometió, guardaréis este rito. Y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente así como Jehová había mandado a Moisés y a Aarón. Y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Y hubo un gran clamor, y hubo un gran dolor en esa noche. ¿Qué significa la Pascua? ¿Cuál es la palabra? ¿Te acuerdas? Pesaj, que significa pasar por alto. Es decir, iba el ángel de Dios. Y entonces se fijaba en la puerta de un hogar que era del pueblo de Israel. Y veía la sangre en el dintel y en los postes. Usualmente esos dinteles o postes eran de madera. Y veía la sangre ahí puesta en el marco, en el dintel, en los postes. La sangre escurriendo del cordero que habían matado. Y pasaba Dios y pasaba de largo. Y entonces iba a la medianoche y entonces veía en una casa donde no había sangre y ¡fum! Se metía y se llevaba la vida de todos los primogénitos en esa casa. E iba a otra y entonces veía la sangre y aquí no, y se pasaba de largo. Y encontraba otra casa y el palacio. Y entonces se llevó la vida de todos los primogénitos en Egipto. A las 12 de la noche. Te lo dije una vez, hace ya mucho tiempo cuando vimos el libro de Éxodo. Piénsalo por un momento. Pascua, 12 de la noche. En aquel entonces no había luz. ¿Alguna vez te has quedado sin luz? Y entonces no encuentras ni una vela para alumbrarte y se queda todo en penumbras y te asomas a la calle así como que a ver si hay poquita luz y nomás no hay nada de luz. ¿Alguna vez te ha pasado eso? ¿O te ha pasado que estás en la luz, en la oscuridad y no te puedes ni siquiera ver las manos? ¿Te ha llegado a pasar eso? Imagínate en aquel entonces, no había electricidad ni cosas semejantes. Había lámparas de aceite que alumbraban, sí, pero estaba oscuro. 12 de la noche, todos dormidos en Egipto, egipcios e israelitas. 12 de la noche, es usual que toda la noche que en la noche estemos dormidos. Pero el pueblo de Israel estaba ceñido los lomos, con su bordón en la mano, comiendo apresuradamente el cordero que habían asado en las brasas, con hierbas amargas, esperando el momento. Y el padre de familia, con su bordón en la mano, con sus cosas preparadas, porque habían confiado en Dios. Dios les dijo, esta noche vendré. Y creyeron en Dios. Y de repente comiendo el cordero, la carne de cordero. De repente en aquella casa se escucha un llorar. Y de repente en la otra se escucha a alguien que llora y que grita, ¡ah! ¡Mi hijo! ¡Mi esposo! ¡Mi hija!
Y se escucha un lloradero a las 12 de la noche en todo Egipto. Porque Dios se llevó a los primogénitos. Y el padre de familia del pueblo de Israel, comiendo la carne. Y sus hijos, ¿qué pasa, papá? ¿Qué pasa? Cállense, hijos, vénganse. Acaben de comer la carne, porque vamos a ser libres en esta noche. Acábenla de comer. Y sus hijos, papá, tengo miedo. Y la gente tocando en las puertas. ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¡Mi hijo murió! ¡Ayúdenme! ¡Mi esposo está muerto! Y el papá, cálmense, hijos. Todo va a estar bien. Dios lo prometió. Y Dios lo va a cumplir. Termínense su pedazo de carne. Papá, es que tengo miedo. No podemos tener miedo. Dios está con nosotros. Hubo un gran clamor. Hubo un gran llanto. Y eso no es lo más grandioso o lo más interesante. Lo más grandioso es que el ángel pasó y vio la sangre en los dinteles. Y el ángel no preguntó: oigan, ¿todos los de aquí adentro de esta casa se portan bien? ¿Todos los de aquí adentro de esta casa, todos están libres de pecado? Eso preguntó el ángel. ¿Qué fue lo único que vio? La sangre. Y cuando el ángel vio la sangre, entonces pasó de largo. Cuando el ángel vio la sangre, vio que alguien había muerto ahí, porque la paga del pecado es muerte. Vio que alguien había muerto. Y no preguntó si el padre de familia era buen hombre. No preguntó si el padre de familia la había regado. No preguntó si el padre de familia o los hijos o la esposa habían cometido pecado hoy en la tarde. Solamente vio la sangre y pasó de largo. Dios quiere hacer una diferencia entre ti y el mundo, mi hermano. Dios quiere que seamos diferentes, pero también necesitamos entender de dónde proviene esa diferencia en nuestras vidas. La celebración de la Pascua era un memorial de la gracia y de la misericordia de Dios sobre el pueblo de Israel. Dios les salvó de la esclavitud, les dio vida nueva y les llevaría a la tierra donde fluye leche y miel. Dios lo prometió, Dios lo dijo, y ellos no estaban confiando en eso. Y dijo: nadie se salga de las casas hasta que yo les diga: ábreme, ábreme, ayúdame. Y los hijos adentro llorando: papá, tengo miedo. No podemos salir, hijo, hasta que Dios lo diga. La sangre del Cordero nos va a librar de la muerte. Tranquilo. Él lo dijo y lo va a cumplir. Dios a ti te dio una vida nueva. Te sacó de la esclavitud. ¿Quieres que platiquemos de dónde te sacó? ¿Quieres que platiquemos los pecados que traes encima? ¿Quieres que platiquemos de dónde, de qué podredumbre, de qué mugre, de qué vasca te sacó Dios? ¿Quieres que platiquemos de eso? Cada uno de nosotros tenemos historia. Pero sabes, mi hermano, te sacó para que no te vuelvas a meter allí. Te sacó para que seas una diferencia. Te sacó para no regresar a Egipto. Mente de esclavo, mente de libre, ¿recuerdas? Dios los hizo libres, les dio una vida nueva y les dio una relación nueva con el Padre. Dios estaba con ellos en medio del desierto. ¿Y ellos qué querían ir a hacer? Queremos regresar a Egipto. Allá está más padre. Allá hay cebollas. Allá hay ajos. Allá nos tratan mejor. Es lo que decían ellos. De verdad, eso es lo que querían. Si yo hubiera sido Moisés, no sé qué hubiera pasado.
Pues regrésense. Si no quieren a Dios, regrésense. Yo me voy con los que quieran. Mi hermano, si tanto te gusta el mundo, ¿para qué le haces al loco, carnal? De verdad. ¿Para qué le haces? ¿Para qué juegas? ¿Para qué malabareas así como que, ay, es que poquito y tantito para allá y tantito para acá? Si tanto te gusta, piénsalo. A lo mejor este no es tu lugar. Pero si estás aquí, es por algo. Y si estás aquí es porque la gracia de Dios te ha cubierto tu vida. Porque la misericordia de Dios ha visto la sangre del Cordero en tu vida. No te preguntó si eres bueno o malo. Solamente la sangre de Jesús está en tu vida, en tu casa. ¿Está en tu casa la sangre de Cristo? ¿Está en tu hogar la sangre de Cristo? ¿Qué hay en tu casa? ¿Qué confianza le estás dando a tus hijos? ¿Tú puedes darle a tus hijos confianza en una caguama? ¿Tú puedes darle confianza a tus hijos en la gente? ¿Tú puedes darle confianza a tus hijos en el dinero lo resuelve todo? ¿Tú puedes darle confianza a tus hijos en que el compadre vas y le toca la puerta y todo te resuelve? ¿Tú puedes darle eso? En que las posesiones todo lo resuelven. Es que hijo, me siento bien triste, pero me voy a comprar unos tenis nuevos y ya, mira, estoy bien alegre. Y el hijo se va a ir con ese pensamiento. El día que yo esté triste me voy a comprar unos tenis para sentirme alegre. Hijo, es que estoy bien mal. Me voy a comprar un coche para entonces sentirme mejor. Y cada uno de nosotros somos responsables de lo que sembramos en el corazón de nuestros hijos y los que están a nuestro alrededor. ¿Tú crees en la sangre del Cordero? ¿En la sangre de Jesús? Y si crees en ella, entonces la muerte ha pasado de largo por ti. Ponte a cuentas con Él. Sí, ponte a cuentas. Deja de ser quien eras. Y empieza a vivir una vida nueva. Es que estoy en un desierto. Ok. Estás en un desierto, pues entonces aprende a vivir en ese desierto. Aprende a vivir con esas carencias. Es que antes en Egipto tenía cebollas. Te regalo un costal de cebollas si quieres. Pero deja de anhelar Egipto. Allá en la huerta las regalan. Y están más baratas. Si quieres te regalo otras. Pepinos. Todo ese sembradío está lleno de pepinos que se echan a perder. Si quieres, ve y agárralos. Se echan a perder. Así se pudren allí en el piso. ¿Qué quieres del mundo? Empieza a vivir diferente. Es que yo quiero abundancia. ¿Abundancia de qué? Dios te lleva a la tierra donde fluye leche y miel, pero no es abundancia de este mundo. En la primera Pascua, Dios comenzaba una relación personal con su pueblo y la sangre del Cordero escurría por los maderos y eso les llevaba a entender la gran bendición que ahora tenían de que no fuera su propia sangre la que estaba escurriendo en ese madero. Yo le doy gracias a Dios en tu vida, en la mía, de que nuestra vida no está escurriendo en el madero. En la cruz está escurriendo la sangre de Cristo. Debió de haber sido tu sangre. Y debió de haber sido la mía en primer lugar. Debió de haber sido nuestra sangre escurriendo. Justamente por todo lo que hemos hecho tú y yo. Por toda la serie de barbaridades y la serie de pecados y vergüenzas que hemos hecho en nuestras vidas. Tú te mereces y yo me merezco esa muerte. Y una muerte más cruel y más humillante que la del propio Jesús. No la merezco. Yo la merezco. Pero yo he decidido creer en el Cordero. Y tú has decidido creer en el Cordero de Dios. Y su sangre nos limpia de todo pecado. Y su sangre nos hace alguien nuevo. Dios establecería una diferencia que llegaría hasta la propia muerte o hasta la propia vida. ¿Qué estás buscando en ti? ¿Muerte o vida? Las cosas de este mundo y las cosas de la carne, los designios de la carne, dice Romanos, nos llevan a la muerte. ¿Qué provocaría que olvidáramos esto? ¿Qué provoca?
¿Hasta dónde puede llegar el olvidarnos de Dios y de la obra de Cristo por nosotros? Hablo de la Pascua. ¿Hasta dónde puede llegar esto? Bueno, Romanos capítulo 1, versículo 21 dice lo siguiente. Romanos 1, 21. Es un pasaje que siempre te lo he dicho. Te lo voy a seguir leyendo. Romanos 1, 21. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. ¿Sabes que el día de hoy la gente busca paz en cosas tan absurdas y tan peligrosas como el yoga? Ay, ¿qué tiene de malo el yoga? ¿Qué tiene de malo? Tiene todo de malo. Pero es ese ejercicio. ¿Qué es ese ejercicio? Ponte a correr. Vete al gimnasio si quieres ser más acá. Y entonces cambiaron la imagen del Dios incorruptible. Se hicieron necios, soberbios. ¿Hasta dónde llega el olvidarnos de lo que Dios hizo por nosotros? ¿Hasta dónde llega el querer amar el mundo? ¿Hasta dónde llega el querer hacer nuestro propio consejo y no el consejo de Dios? ¿Hasta dónde llega mi anhelo por Egipto? Llega la soberbia. Llega nunca a ser humildes. Y sabes el principio de la soberbia, hablando de Satanás, lo echó del cielo. ¿Qué puede provocar en la iglesia? ¿Qué puede provocar en nosotros esto? Allí mismo Romanos capítulo 1, versículo 28 dice: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Todo eso es lo que causa el olvidarse de lo que Dios ha hecho en ti. Y nada más voltea alrededor. Y ya no te pido que voltees aquí adentro. Pastor, es que mi hijo no me obedece. Pastor, es que aquello. Tenemos que tener temor de Dios, mi hermano. Tenemos que buscar la diferencia. Y eso solamente se consigue conociendo a Dios. Conociendo lo que Él hizo por nosotros, recordando lo que Él hizo en nuestras vidas. ¿Sabes lo que ocasiona el olvidarnos de esto? Y empezar a pensar que nosotros somos más, o que nosotros podemos, o que nosotros es por nosotros mismos. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 1. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 1. Dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, otra vez, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella, a estos evita. El problema no es con los que están afuera. El problema es con los que están adentro. Porque tú y yo podemos decir, yo soy piadoso. Piadoso significa caminar en el camino de Dios. Yo soy piadoso. Y puedes tener tú la apariencia total de piadoso. Yo puedo engañarte y decirte, es que yo soy piadoso, es que yo soy buena persona, yo soy buena gente, pero tú no conoces mi vida. Te invito a que la conozcas. Tú no sabes cuáles son mis costumbres. Tú no sabes si oro o no, por ejemplo, para dar gracias en los alimentos. ¿Tú estás seguro de que yo oro para dar gracias en los alimentos todos los días? ¿Estás seguro?
Pues es que es el pastor. Pues él debe de dar gracias todos los días, ¿verdad? Uno como quiera, pero es el pastor. ¿Estás seguro de que doy gracias por los alimentos todos los días, en cada momento? ¿Estás seguro de que sigo buscando a Dios? ¿Estás seguro que sigo leyendo la palabra de Dios? ¿Estás seguro de mi relación con Dios? ¿Estás seguro de eso? Entonces, si no estás seguro de eso, entonces no confíes en mí. Confía en Él. Él es lo verdaderamente importante. Yo te puedo dar una opinión, pero no busques la sabiduría en un hombre. Busca la sabiduría en la palabra de Dios. Busca la sabiduría en la fuente eterna, en su presencia. Amadores de sí mismos. Tú y yo nos podemos vestir de lo más bonito. Nos podemos vestir de lo más hermoso. Y podemos decir que somos los mejores en apariencia. Pero ¿sabes algo? No lo somos. Tenemos que depender de Él cada día. Tenemos que recordar lo que Él hizo por nosotros cada día. Tito capítulo 3, versículo 8. Ay, pastor, pero es que cada rato nos anda diciendo esto. Pastor, pero es que cada rato nos anda otra vez Tito, otra vez Hebreos, otra vez Romanos, otra vez lo mismo. Pastor, ya cámbiale de canal. Bueno, déjame decirte lo que dice la Biblia acerca de cambiarle de canal. Tito capítulo 3, versículo 8. ¿Lo tienes? Sí. Palabra fiel es esta. Y en estas cosas quiero que insistas con firmeza para que los que creen en Dios, no para los que no creen en Dios, sino para los que creen en Dios, procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tengo que recordártelo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Una y otra vez, persistir, insistir, decirte, ¿sabes qué? Tienes que hacerlo. No te olvides de lo que tienes que hacer en tu vida. La Pascua, mi hermano, recordaba continuamente la gracia y la misericordia que Dios tuvo aquella noche. Lo que Dios hizo aquella noche en Egipto fue hacerlos libres del pecado, del yugo que tenían y llevarlos a la voluntad de Dios, a una relación con Él, con Dios. El día que tú y yo conocimos a Jesús, nos hizo libres del yugo de la muerte y del pecado, pero nos llevó a ser cautivos para siempre de la gracia. Soy reo de la misericordia de Dios, y esto es algo que no debemos olvidar. Mucha gente piensa, es que Dios ya me hizo libre y ya, soy libre de hacer lo que se me pegue la gana. No, así no es. Eres libre del pecado, nada más, pero eres reo, eres sujeto, eres siervo de la gracia y no puedes salir de ella. Si tú quieres, salte, pero no te lo aconsejo. Tenemos que estar allí y tenemos que recordar lo que Él hizo por nosotros. Tenemos que recordar que su misericordia y su gracia son eternas para siempre en nosotros. Y te lo dije en alguna ocasión. ¿Por qué no se me puede olvidar de dónde Dios me sacó? Para que siempre recuerdes de la mugre que Dios te quitó. Y que anheles el poder estar en su presencia. Último pasaje, con este acabo. Tito, capítulo 2. Ahí estás en Tito. Tito, capítulo 2. Versículo 11. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Sea lo que sea que hayas sentido el día de hoy con esta palabra, obedece a Dios. Si quieres a mí, no me hagas caso. No le hagas caso a mis formas, si bien te place. Pero haz caso a lo que Dios te está poniendo.
a lo que Dios está llegando hasta lo más profundo de tus tuétanos. Hazle caso, por favor, porque mañana puede ser demasiado tarde. Hazle caso, porque tú has sido llamado para ser diferente. Vamos a orar. Ponte en pie, por favor. Como te lo he dicho antes, sale a tu lugar y ve con alguien y ayúdame a orar por esta persona, por favor. Ayúdame a orar por tu hermano, por tu hermana. Sal de tu lugar y ve con él, por favor. Tu nombre levantaré, me deleito en alabarte. Te agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme. Tu nombre levantaré, me deleito en alabarte. Te agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme. Dejaste el trono para mostrarnos la luz, de tu trono a la cruz, y mi deuda pagar, de la cruz al morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Dejaste el trono para mostrarnos la luz, de tu trono a la cruz, y mi deuda pagar, de la cruz al morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Tu nombre levantaré, tu nombre levantaré. Si aún no han orado por ti, levanta tu mano. Queremos acercarnos a orar por ti. No te vayas con esa necesidad el día de hoy. Si aún nadie ha orado por ti, levanta tu mano. Queremos ir a orar por ti. Gracias, Padre Santo, por este día. Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, por tu perdón, por tu salvación. Señor, ve con aquel Dios que te necesita hoy, Señor, en medio de su desierto. Ve con aquel, Señor, ve con mi hermano, con mi hermana, Padre. Llena su corazón, Señor, de tu presencia, Padre. Llena su vida, Dios, de tu presencia. Señor, hazle entender que tú estás con él, que estás con ella, Dios. Gracias, Dios, por este tiempo. A ti sea la gloria, a ti sea la honra, Señor. Hoy te bendecimos y te alabamos con todo nuestro corazón, en el nombre de Jesús, Señor. Amén.
estás orando, sigue orando, estás bien. Dios te bendiga, muchas gracias por estar aquí. Un abrazo para cada uno de ustedes. Que Dios esté con ustedes, les fortalezca y les sustente en cada uno de estos días. Gracias. Un abrazo para ustedes. Sí, Señor, anhelamos permanecer en tu presencia. Al saber que a través del sacrificio de Jesús, tú has abierto, Señor, un camino nuevo de vida. Que ya no hay obstáculos que nos separen de ti. Podemos estar ante ti, Señor.